Muy buen día, venerables seres. Sean bien llegados a esta sala de conferencias para un encuentro con las sacras enseñanzas de los maestres Hakelim Zeus Induceus y Samael Joab Batorweor, hoy en voz de nuestro estimado maestro Arcolanda. Le pedimos a un ser preferible, Inti, una Eva, que nos haga el bien de elevar la oración inicial. Adelante. Puedo ser Adelante, do, venerable. maestro. Adelante, adelante. En Posicel de Peticel. Gran Padre eterno, te damos gratísimas, gratísimas, gratísimas por este nuevo día que nos has ofrendado, porque no nos ha faltado nada, ni alicierto, ni compañía. Gratísimas por esta gran familia espiritual, que nunca nos falte un maestro que nos ofrende su tiempo, su sabiduría. Gratísimas por nuestra familia física, cuida su entrada, su salida, bendícelos en todo momento. Llévanos a todos en tus manos para que nuestro pie no tropiece en piedra. Licencia nuestras faltas, que a veces sabiendo y a veces sin saber las cometemos. Ten misericordia de tu pueblo. Cuida a nuestros grandes maestres donde estén, que nunca les falte ni alicierto, ni buen dinero, ni buena salud, que siempre tengan la buena compañía. Te ofrendamos esta clase a ti y te pedimos que nos des la sabiduría para entenderla, para entender el mensaje que tú quieres dar a nuestras vidas. Todo esto te lo damos gratísimas porque hecho está, no por nuestros méritos, sino por los méritos de tus enviados. En el gran siempre del Cristo, por el Cristo y hacia el Cristo. Aum, Om sea. Aún sea, gratitud. Agradecemos la asistencia a los presentes. Hoy continúa nuestro venerable maestro Arcolanda con un tema trascendental que tiene que ver con el octacosmos. Hoy Inti es tocante a uno de los símeros de la Cábala que nos dan las claves de la Redencel. El signo 8 del que corresponde el octacosmos sabemos que es el mismo símbolo del infinito. Los mundos de arriba y los mundos de abajo. Es obvio que para irse al infinito tenemos que irnos y lanzarnos a la conquista del ser. Y eso es posible pagando todas las deudas ante la justicia. Este 8, que es 2 veces el símbolo del cero, nos lleva a comprender lo que son la dualidad, o sea, lo que es la ley del espejo, la ley del reflejo, que licencia conocernos a sí mismos a través de los eventos. Existen dos desiertos que son fundamentales para el conocimiento de sí mismo. Y es poder establecer esa relación que hay entre eventos y estados. Para poder lograr la libertad espiritual, es menester generar ese equilibrio tan importante. Saber que existe una reacción o una reacción y una acción, una axel. Los eventos de la vida a veces se nos presentan muy difíciles. A veces una circunstancia familiar, una circunstancia de pareja, una circunstancia de trabajo, una dificultad ante el cumplimiento de alguna actividad, cualquier tipo de situación que pueda generar una alteración interna o intervía. Siempre
nos estamos midiendo en cada momento de nuestra vida ante las circunstancias. Tenemos que examinar ante qué situaciones somos débiles, qué situaciones nos vulneran, intervia inti, porque para poder ser libres en el absoluto y volar como las águilas, tenemos que tener la capacidad de la no reacción. Pero la no reacción no implica la no acción. Un ejemplo, una Eva puede que no reaccione de forma negativa ante un insulto, digamos, de su esposo o un insulto de alguien. Esa no reacción de no dejarse alterar es importante, pero no quiere decir que no tome la axel de exigir respeto. Y la gente a veces inmiscuye su estado interior con su axel o acción exterior, su toma de decisiones. Pueden tomarse las decisiones de la forma más serena. Las acciones que hacen los demás, ellos son los culpables. Pero nuestra actitud frente a esas acciones, que es nuestra reacción, no somos los culpables. En esta clave del 8, del mundo interbio y exterbio, el punto Tao, el punto de equilibrio, que esto nos hace recordar también la ciencia del bien y ciencia del mal, y el árbol de la vida, que está en el centro, o el yin y el yang, que tienen en el centro el Tao, o Ida y Pingala, que tienen en el centro de la columna Chuchumna, las dos serpientes que pasan a través de la columna, el mismo cauce de Mercurio. Todo habla absolutamente de cómo debemos conectarnos con el ser. Los eventos y los estados son dos ciertos que deben de ser manejados por el ser. Es decir, cuando uno inicia el proceso de autoconocimiento, se da cuenta que hay alguien que está por encima de las circunstancias. Si hacemos ese sacrógesis o ese ejercicio y nos preguntamos en un momento cierto dado, somos vigilantes de un suceso, alguien insulta y dentro de mí quieren salir a responder o a contestar los defectos de la lujuria o los defectos del resentimiento o los defectos del odio o los defectos de la angustia que afectan la materia y la persona pierde su energía y se agota su fuerza vital. Cuando uno está en esa autoobservación, se da cuenta que hay fuerzas en uno que actúan de una forma violenta y que tenemos que iniciar un proceso de manejo y de superación de todas las circunstancias. Porque cuando uno se pregunta en esencia quién es y se conecta con el ser, se da cuenta que el ser habita en nos y que está por encima del cuerpo, de los deseos, de las emociones, de los placeres, de los sentimientos. Cada vez que uno emprende una labor sobre sí mismo, cuando está instruido por los maestros le dicen, no se entregue a los placeres mundanos o a los placeres sexuales. No quiere decir que no los viva, pero contrólelos, manéjelos, direccelos, déles una dirección. Ahí iniciamos ese proceso de división. No somos lo que pensábamos que éramos. Las personas decíamos, es que yo soy iracundo, es que yo soy así, es que nadie me va a cambiar, soy lo mismo. Eso obedece a una ceguera espiritual, a una inconsciencia total. Cuando vamos al origen, a la esencia de Dios, que es la esencia del ser, que es el mismo árbol de la vida del paraíso, que es el mismo Tao, que es el mismo centro, que es el mismo equilibrio,
iniciamos a ubicar la balanza. Por eso la balanza tiene dos sitios que parecen un 8. Y por eso la justicia está regida por la balanza. Y la balanza es otro símbolo del 8. Que nos tenemos que saber que existe el ego, que existe la virtud, que existen los opuestos. Y la conciliación de estos opuestos es lo que nos lleva a la auténtica paz, a la auténtica felicidad. Tao es 8 y rige el eje en los camigdus de Serpius, de Alagrán, los camigdus de la sexualidad, los camigdus de la misma pistisofía, los camigdus de la redencel a través de la energía primordial. Y hay que tomar una axel correcta. Por eso los valores espirituales y materiales competen lo que se llama el equilibrio. Estos días hablábamos con uno de los equipos de labor en la Managda que existe el tener y el no tener. Los intrusos que son los opuestos. El placer y el dolor. El problema no está en tener o no tener. Porque hay gente que dice, es que uno tiene que tener. Entonces, ¿cómo hace para estar bien? Estamos en una vivencia donde se menester cosas. Pero también a veces tenemos que vivir la experiencia del no tener. Y por eso los maestros también han nacido como mendigos. Han nacido teniendo como reyes y no teniendo como mendigos. Pero el problema no está en tener o no tener. El problema está en nuestra actitud. El hombre tiene que ser libre en el cosmos, donde quiera que esté. Porque el dilema está en la actitud de cada uno. En la medida que manejemos con la conciencia y sepamos que del mundo interno somos responsables y que los estados hay que generarles esa mutación sin dejar de tomar axeles, procurar que nada ni nadie altere nuestro espíritu. Es la base central de las doctrinas, donde buscan que tengamos un equilibrio físico-químico en nuestras glándulas y en nuestras células, para que ese desequilibrio corporal no influya sobre acciones, porque muchas veces el hígado mal, o los riñones, o un dolor, o un aspecto de salud, genera un desequilibrio y una imposibilidad para muchos de dominio, de control o de paz. El taoísmo nos prepara para liberarnos esencialmente de todo aquello que nos ata. Segundo, miro algo acá. Cuando tomamos control, cuando iniciamos a conectarnos con nuestro ser y todos los principios que nos entrega el taoísmo, nos lleva a liberarnos a la conquista que les decía del ser y a pagar todas las deudas ante la justicia. Por eso esta es una senda donde están las dos olivas del templo, nuestro venerable maestre Hakel Luceus Induceus y Samael Joabator Weor, el venerable arcángel Miguel Weor Chamab Dijael, que está por los hijos de su pueblo. Mira aquí el chat que hay algo. Lo importante es saber que ellos ahora nos están dando el impulso volitivo importante para poder nos conectarnos a la esencia. Y de ahí tan importante la revelación del simbre y de nuestros seres. Nuestros seres hacen por ser del árbol de la vida que nos llevan a la auténtica liberación y a no estar esclavo de los opuestos, para hacer una acción justa
en cada momento de la vida. Es trascendental, venerables, que comprender lo que significa el octacosmos y que entre líneas y sus simbolismos nos llevan a poder saber cómo lograr la liberación, buscando a cada instante que nada altere nuestra vida interior. Cada vez que hay un deseo, un pensamiento o una emoción que altere nuestro estado, porque nos estamos llamando en ese sentido para darnos una emoción, un pensacierto o un deseo sublime, nos conecta con el ser y nos dan paz. Pero cuando está lo negativo, lo que nos arrastra al mundo, cualquier cosa que sintamos la carencia y la angustia, tenemos que examinarla, porque ahí estamos viviendo un proceso que tenemos que superar. Uno de los aspectos más importantes en estas labores es saber que nuestras energías deben de estar en un movimiento continuo, y eso también simboliza el 8. Toda humillación precede toda exaltación precede una humillación. A toda su vida le precede una bajada. Y así es el movimiento continuo del Tao. Quien comprende ello encuentra los secretos que tienen que ver con todos los mecanismos que nos llevan al conocimiento de esa llave secreta. La llave de Tao es el principio que hace que el hombre ya no pierda la energía. Y la Biblia en el Levítico 15 lo dice muy claro: ni derramar ni retener. Porque quien retiene la energía como un simple célibe, como un monje, como un solo, o sea, hablo de los monjes antiguos, no de los monjes actuales, porque los monjes actuales tienen su pareja. Antiguamente los sacerdotes y las monjas los separaban, o los ascetas, o los ermitaños. Pero ese no es el camino. Realmente el camino es darle movimiento continuo a esa energía. Por eso el Levítico 15 muchos no lo comprenden en la Biblia, porque él habla de no tener flujo, salida de semen o energía y retención. Porque para poder tener un equilibrio hay que darles un movimiento continuo a la energía. Ese movimiento se da a través de la mutacel, a través del sacrógesis, la licertacel, a través de todo lo que tiene que ver con la plena autoobservación y la conciencia que nos dan los maestros de lo que tenemos que hacer en cada movimiento. El yin y el yang, dar y recibir, los arcos eléctricos que tienen que estar en continuo movimiento, cómo equilibrar los chakras, cómo equilibrar nuestro campo áurico, cómo evitar que las fuerzas centrífugas, que es lo que más se elabora hoy, bueno, se trabaja desde la bestia del sistema, que procuran que las personas pierdan su tranquilidad, los alteran con espectáculos públicos, con la disertación o alimentación. Ya en unos conciertos, el maestro Arcolanda nos va a acompañar. Bueno, ya nos encontramos con él en la sala. Bueno, maestros, entonces agradecemos a vuestras mercedes. En estos conciertos estamos o somos todos oídos con esta extraordinaria disertación que nos está presentando nuestro venerable maestro Arcolanda. Maestro Arcolanda, esta es la sala y estamos atentos. Adelante. Sí, claro. La técnica, la terapia del octacosmos es una técnica de autoobservación. Autoobservación. Visualizar, sentir, percibir, vocalizar,
Los chakras es conectarse con las 7 glándulas de secreción o de secreción endocrina más importantes del templo del espíritu sacro, que es el cuerpo humano. Por eso es una de las terapias más formidables para que nos conectemos con la instantaneidad. ¿Qué es la instantaneidad? La instantaneidad es encarnar el instante, o sea, no ser regido por el tiempo. Realmente el tiempo presente como tal no existe, pero el instante atrapa un estado de conciencia en la cual no estamos ni en el pasado ni en el futuro. Ese estadio de conciencia se llama la terapia octacosmos. O sea, visualizar los 8 chakras que ya hoy tenemos todos los seres humanos para encarnar en nosotros ese ser que Jehová Dios tuvo que decirle a Satán que se fijara en él para que descubriera un hombre perfecto, un hombre obediente, humilde ante los designios del cosmos, en el obedecer. Óigase bien, en el obedecer, que significa en el huevo del ser. Obedecer es aportar ovos o semillas al ser. Desobedecer es sacar ovos o semillas del ser, o sea, perder ser. La base de la Nutricel de todas las grandes antropogénesis o culturas de la esfera se han fundamentado en los cereales. Aunque sus mercedes tal vez ya habían oído que los cereales cumplen uno de los factores más importantes para aportar aminoácidos al cuerpo o la proteína. Es bueno que sepan o recuerden esto, estimados hermanos. Los aminoácidos, las proteínas, cristalizan en nos la primera bacteria o materia prima para formar semilla. Si su merced quiere encarnar el ser, es bueno que sepa por qué fueron traídos a la esfera los cereales, que significan los seres reales o el ser real. Eso significa cereal, ser real. Los cereales son el primer alicierto del real ser. Vamos a hacer una lista de los cereales que más se consumen en esta área de la esfera o los que más se producen. El más grande cereal que hay sobre la faz de la esfera fue el que elevó y hizo encarnar niveles muy elevados de la conciencia seral o ser real o real ser de los mayas. Se llamó el maíz o se llama el maíz. Maíz significa maícis, madre Isis, amor encarnado. Cuando los cereales son íntegros, o sea, integrales, nosotros integramos
al ser semen, o sea, semilla. ¿Y cuál es la semilla que se convierte, la semilla vegetal que se convierte en semilla humana o humana? Ese sem o esa semilla, ese hijo de Noé llamado Sem, es el mismo bloque de energía que los budistas practicamos en su tiempo o en nuestro tiempo, llamado el budismo Zen. Es el mismo. El maíz es un alicierto integrativo. El maíz integral orgánico hace que ese semen se mute, ese óvulo se absorba, ese vitriolus se eleve constantemente en la fertilidad de la Eva. Es el cereal más grande de los conovidos en esta área de la esfera, el maíz. Y existen muchísimas clases o variedades de maíz. El maíz integral orgánico despierta la conciencia y hace que la semilla del hombre o del varón y de la Eva se conviertan en semen humano. O sea, es una mutacel de semen vegetal, es un salto del reino vegetal al reino humano sin pasar por el reino animal. O sea, es una forma de nosotros engendrar hijos que se puedan ir hacia la luz, o sea, hijos de la luz, en los cuales no se tuvo en existencia de tomar otro cuerpo físico diferente al de aquel que lo consumimos o lo consumió. Para que sus mercedes sepan, los 4 cuerpos de pecado están siendo mutados con los cereales integrales orgánicos. Si sus mercedes miran los 4 componentes o microcomponentes de un aminoácido o de una proteína, el primero carbono, el segundo hidrógeno, el tercero oxígeno y el cuarto nitrógeno, esos 4 elementos constituyen una molécula llamada un prótido, que son las mismas proteínas o los mismos aminoácidos. Para decir sí básicos. Sí básico es sí raíz, sí bases. Por eso, si el estudiante quiere crecer más rápido en el camino espiritual, debe entender el poder del octacosmos que se engendra en los cereales. Si su merced mira un cereal, las espigas son 8 múltiples o múltiples 8. El maíz, que es la espiga más grande, mira que un grano, encima hay otro grano, debajo hay otro grano, más abajo hay otro y más arriba hay otro. Y vemos una cantidad de 8 y de espirales que hacen que nosotros encarnemos al sacro Job, o sea, al santo Job, el 8. Vamos a pedirle el favor al maestro Canteolus que si puede irnos buscando ahí en las sacras escrituras hebreas el libro de Job para leer en el Memoradium 1. ¿Qué fue lo que sucedió con Job? ¿Y qué fue lo que dijo Jehová del sacro 8 o del 8 sacro que es Job, que es la encarnación de la justicia? Porque la paciencia
hereda la justicia, engendra la justicia. Por eso fue dicho por el Maestro Jesús Cristo, muchas veces nos lo decía, en paciencia poseeréis vuestras almas. Cuando él dijo vuestras almas, él se refería a las 72.000 almas que nosotros debemos encarnar. Déjeme decirles que su merced no tiene solo un alma. Nosotros nos desintegramos o nos desintegralizamos desde el absoluto por la rebelión, y en esta tierra vinimos desintegrados, o sea, separados, divididos. Cuando se come un ser real, no un ser irreal, porque los cereales refinados, los cereales no integrales, no nos licencian encarnar el poder del germen en nosotros. Germen es Harman. Harman es el sacro maestro, línea búdica del íntimo de Dios, llamado el manjar, o sea, Harman, que era el cimbre interno de los que en una época equivocadamente llamamos San Germán. El maestro no era ningún San. San es Satán. El maestro era un hombre Har, que significa Harman o manjar. Y un manjar se alicierta de manjares. Las proteínas integrales son los verdaderos o uno de los verdaderos manjares que nos, como seres humanos, estudiantes esoteristas, podemos consumir. El cereal integral tiene adentro al íntimo de Dios, al Harman, que es la encarnación del amor en nos, que es la encarnación de Job en nos, que es la encarnación de la paciencia en nos, de la justicia en nos. Venerable Maestro Cantoluz, cuando su merced tenga listo, por favor nos avisa. Ya lo tengo listo, venerable maestro. Adelante, maestro. Estamos oyendo. Gratitud, venerable maestro. Libro de Job, Memoradium, como han llamado capítulo 1. Hubo un varón en tierra de Juz llamado Job, y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Y naciéronle 7 hijos y 3 hijas, y su hacienda era 7.000 ovejas y 3.000 camellos y 500 yuntas de bueyes y 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón grande más que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días de convite, Job enviaba y santificábalos, y levantábase de managda de mañana y ofrecía holocaustos conforme al címero número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado a Dios en sus corazones. De esta forma hacía todos los días. Y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satán. Y dijo Jehová a Satán: ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satán a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satán: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y respondiendo Satán a Jehová dijo: ¿teme a Job a Dios
de balde? ¿No le has tú cercado a él y a su casa y a todo lo que tiene en derredor? Al trabajo de sus magos has dado en disel o en Disión, por tanto su hacienda ha crecido sobre la tierra. Ojea. Mas extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te blasfema en tu rostro. Y dijo Jehová a Satán, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas en mano sobre él. Y salióse Satán delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino el mensajero a Job, que le dijo, estando arando los bueyes y las asnas paseando o paciendo cerca de ellos. Acometieron los sabeos, tomáronlos e hirieron a los mozos. A filo de espadas solamente escapé yo para traerte las nuevas. Aún estaba hablando y llegó otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los mozos y los consumió. Solamente escapé yo solo para traerte las nuevas. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y dieron sobre los camellos y tomáronlos e hiriéronlos a los mozos a filo de espada y solamente escapé yo solo para traerte las nuevas. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y he aquí un gran viento que vino del lado del desierto e hirió las 4 esquinas de la casa y cayó sobre los mozos y murieron. Y solamente escapé yo solo para traerte las nuevas. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y trasquiló su cabeza y cayendo en tierra adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo tornaré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Ese es todo el memoradium primero, maestro. Venerable maestro Arcolanda, hemos leído el Gratísimas, primer venerable memoradium. maestro. Con gustísimo. Como podemos ver, siempre hay un diálogo entre los cosmocreadores que mantienen el equilibrio, que es el 8 en el cosmos, el infinito, la perfección, que es el infinito, y el adversario, que es Satán. Pero Dios en su magnificencia hasta al enemigo lo convierte en un ser que ayude a la obra. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque dice muy claro ahí, y un día vinieron los hijos de Dios y entre ellos vino Satán. ¿Qué significa esto? Que entre los hijos de Dios, Satán es uno de ellos. ¿Que es rebelde? No interesa, es hijo de Dios. ¿Qué es el adversario? No interesa, el papá lo tiene en cuenta. Aunque el hijo es rebelde, el papá lo tiene en cuenta. Y mire que Satán se dedicó a registrar todos los errores de la creación, de los creados, o sea, nuestros defectos, nuestros egos, él los tiene registrados uno a uno. Están monitoreados, los registros acásicos están detalladamente registrados y grabados. Y el día en que se reúnen todos los Elohim, entre los cuales también entra Satán, es precisamente el sábado. Por eso se llama Saturno, que significa el turno de Satán.
Bueno, y dirán sus mercedes, ¿cómo así que el turno de Satán? Sí, es el día que la perfección le licencia a la imperfección dar su reporte. Entonces el sábado Satán entrega el reporte pormenorizado o pormenorizado de todos los errores o la imperfección que nosotros estemos presentando. La ventaja es que existe un neutralizador de Satán que se llama Lucifer. El que generó la rebelión se llama Satán. Empero, el que fue creado para neutralizar la rebelión y evitar que en el absoluto, o sea, en el cerebro, se presentara un caos o un desorden, para ser más exactos, se llamó Induceus, Azazel, que su verdadero simbre sagrado es la luz de la fe o la luz de Dios abajo, bajando, descendiendo. A los que no conocen el bien, o mejor, les da miedo conocer el mal, Lucifer les aterroriza. Si su merced le hablan a un rockero de Lucifer, no les gusta. En cambio, se les habla de Satán y les parece bien, normal, chévere, como bien, el viejo Satas, así le llaman ellos. Empero a Lucifer dicen, uy, no, a ese man déjelo quieto. Así me lo dijeron personalmente unos sacerdotes de la oscuridad que tenían cuerpo físico aquí en la esfera y eran oficiantes de rituales negros de Cor, o sea, rock. Rock o Cor es el lugarteniente de Satán encargado de la música. Cor, el rock, es el encargado de distorsionar toda la música. Por eso Bach, que fue el que estableció los fundamentos del rock, es un maestro caído, que el maestro Kelium Zeus, el maestro hindú Zeus, Samael, Bator, vinieron a levantarlo. O sea, ellos buscan salvar hasta el mismo Satán y van por las cabezas. Así como Satán busca las cabezas de los líderes de la obra de Dios, Dios busca las cabezas de la obra de Satán para perdonarlos, darle amor, darnos amor y convertirnos en luz. Por eso a Lucifer se le llama el hacedor de luz, porque de la oscuridad él hace la luz. O sea, él es el mutante por excelencia, que cuando tuvo cuerpo físico en la esfera también se llamó Moisés, que significa más seis, más seis, más seis. Que es más dualidad, más Hana. Fue el hacedor de luz y se le llamó el salvador de las aguas y el salvado de las aguas. Él es el salvador de las aguas. Moisés. Él fue el que separó las aguas de arriba de las aguas de abajo, o sea, los rebeldes para abajo y los que mantenían el orden y el equilibrio arriba. Son las aguas de arriba. El líquido encefalorraquídeo o cefalorraquídeo son las aguas de arriba. Las aguas seminales ubicadas en esos dos hemisferios inferiores o eso encéfalo inferior significa encéfalo, en semillas del falo, en semillas del sexo inferior, ya sean óvulos o espermas. Él es el salvador, es el que hace que las aguas suban. Nadie vea, por eso es un esoterista que se levante contra Lucifer,
es porque es la encarnación de Satán, o el cuerpo físico se lo está prestando a Satán para que se levante contra el hacedor de luz, porque él, Satán, es hacedor de oscuridad. Entonces, cuando se consume las proteínas de los cereales, nosotros estamos encarnando a Job, el 8, el ser real, el real ser, que requiere paciencia. Ese en paciencia poseeréis vuestras almas, que el Maestro Jesús Cristo nos dijo. Él no dijo, en paciencia poseeréis vuestra alma. Él dijo, en paciencia poseeréis vuestras almas, porque cada uno de nosotros tenemos 72,000 líneas o filamentos nerviosos en la columna que tienen que ver con el alma. Y resulta que esas líneas están en los espermas. Y si esas líneas se conectan con el kundalina, kundalini significa kundalini, o sea que se llene de líneas. Si la médula se cunde de líneas, se kundalini y se conecta con el cerebro, o sea, sube. Allá no sube la gravedad, sube lo antigrávido. Y los elementos o ciertos antigrávidos se llaman los volátiles, los volantes, los voladores, los gases y la misma luz. O sea, los cereales, entre los que estamos estudiando el maíz, que el nombre científico es sea maíz, que significa Zeus, madre, Isis, Zeus, la conexión de la madre y el padre. Por eso, si sus mercedes miran, por ejemplo, todas las culturas o la antropogénesis, en el Oriente, en el Tíbet, ¿qué comíamos nosotros? En el Oriente, el ser real por excelencia es el arroz integral, íntegro, completo, integrante, integrador. No el desintegrado, sino el integrado o íntegro. El arroz blanco desintegra. El arroz integral integra. El maíz con todo y germen completo integra. La harina de maíz sin el germen desintegra. La mayoría de los cereales que venden en el mercado son refinados, o sea, desintegrados o desintegralizados. Ese maíz o ese cereal desintegralizado no produce esperma que quiera ser mutado. Esa persona va a querer fornicar porque está amorfo, esa semilla está amorfa y sucede como un esperma amorfo o un óvulo amorfo. O hay óvulos que no tienen móvil, ¿cierto? Nacen muertos, o sea, nacen moribundos, nacen abortivos. Son óvulos que no tienen capacidad fecundativa o capacidad de fecundación. Lo mismo pasa con los espermas. Hay espermas que no tienen cabeza, hay otros que tienen 2 cabezas o bicéfalos, hay tricéfalos, hay espermas que no tienen el cuello y la cola, o sea, la reserva de ATP o del adenosín trifosfato para impulsar energéticamente la cabeza o el absoluto a que se conecte con el otro absoluto que es el óvulo. Hay espermas que tienen todo, pero están descargados, no se alcanzaron a desarrollar, están desnutridos, flacos, y no alcanzan ni siquiera el 20% del tramo de avanzada porque mueren. Y los que sí logran llegar hasta el sol, que se llama el óvulo femenino, óigase bien, eso sucede en el cuerpo de la Eva
sucede en el útero. Y el útero cubre dos chakras, el chakra Muladhara y el chakra basal. En el chakra basal, la Eva, en el chakra prostático de ella o basal, ella tiene el mayor caudal de temperatura de su vitriolus activo para que por el pubis haga que el vitriolus, oiga bien, el chakra basal haga que el vitriolus de ella encienda, óigase bien, la base o el vaso del varón, o sea, la olla. Abajo es la fragua, la olla es el vaso. Y allí es donde la Eva con su vitriolus calienta, ya que es un gas muy caliente, calienta, o sea, eleva, evapora, y por eso la Eva es la que tiene las alas del matrimonio perfecto o el emposorio perfecto. Es la Eva la que tiene las alas y nos lleva a nosotros los hombres. Es el vitriolus el que eleva al varón. Por eso la Eva tiene que alcanzar el mayor estado de ebullición primero que el varón. Y eso exige explicaciones más detalladas, porque esa palabra o esa frase tan respetuosa que la sociedad dice primero las damas es real, pero la mayoría de la gente no entendíamos qué significa primero las damas. Y no es que primero la dama fornique, no, es que primero la dama alcanza el clímax. O sea, clímax significa máximo clima, máxima temperatura. Esa temperatura máxima o ese clímax se conecta en el chakra basal. Cuando la Eva elevó la energía, su vitriolus al chakra basal, ella nos jalona a nosotros, o sea, nos sube. Es ella la que nos hace vencer la ley de gravedad, nosotros los seres humanos varones, y el esperma se volatiliza gratísimas al vitriolus de la Eva, ahí en el pubis, en el vaso de ella, lado izquierdo del pulmón, y en la columna, en las vértebras umbrales, en las vértebras, las últimas vértebras sacras y las primeras umbrales o lumbares. Allí nace la redencel de nosotros los varones, y la Eva casta que sabe mutar su clímax no alcanza el orgasmo. Ella supera el orgasmo, o sea, supera el asma de su órgano sexual. Porque para que su merced sepan, orgasmo significa órgano con asma. Asmodeo es el regente de la lujuria. ¿Y qué es la lujuria? La lujuria es un descontrol del oxígeno a nivel cerebral y se produce porque el ser humano, varón o hembra, no sabe manejar la lujuria o convertirla en el combustible que impulse la energía hacia arriba y no hacia abajo. Por eso, Lucifer es escalera para subir, en cambio Satán es escalera para caer. Lucifer es escalera para subir o para bajar. Satán es escalera para caer. La Eva que supera el clímax, ella muta su vitriolus y hace mutar el semen de nosotros los varones. Por eso, en los misterios del sexo está la escalera del vencedor que se llama Israel o la escalera de Jacob. Los cereales nos conectan con Job, nos conectan con la paciencia y nos conectan las líneas del alma que están en cada uno de los espermas, porque para que su merced sepan, señorita, un óvulo suyo representa muchos espermas del varón, no uno solo, muchos. Un óvulo femenino puede hacer mutar muchos espermas de un varón, porque el vitriolus contenido en el esperma femenino óvulo tiene fuego suficiente para que en ese vaso se cocine el agua del varón. Por eso primero las damas. El mundo es al revés. Dicen que la dama tiene que alcanzar el orgasmo, o sea, derramar su vitriolus. Señores,
Si ella derrama su líquido de luz, nunca subirá al varón, lo va a hacer caer más rápido. Y claro que eso obedece a unos principios de educación sexual en los que se merece que haya respeto por ese templo de Dios llamado el sexo. Sigamos estudiando los cereales. El otro cereal después del maíz aunque les voy a recordar algo que el maestro nos enseñó y que me parece puntual que lo recuerde hoy a sus mercedes también. El maíz integral activa en nosotros la sacra ilusión. Óigase bien, iluscel, así se llama. Iluscel, que significa ilusol, que significa la luz del sol. La ilusión es el umbral del sionismo, o sea, la luz reflejada, o sea, la luz lunar. Se llama la vana ilusión. Todos los seres humanos tenemos ilusiones o iluseles y son sacras. Pero tan mal podemos tener ilusiones, o sea, vana ilusión, o sea, fatua, a pérdida. Por ejemplo, hay seres que tienen como ilusión, por ejemplo, el sueño americano, ir a Estados Unidos, pero no saben, ir a vivir a Estados Unidos, ir a trabajar a Estados Unidos, ir a Europa, ir a cualquier otro país. Esa ilusión se puede convertir en una ilusel si la criatura va a esos lugares a hacer una gran obra, una obra grande, una obra sacra, a ayudar a las almas, a predicar la palabra, a mostrar un ejemplo de cambio positivo en la vida, a elevar el nivel de calidad de vida de los seres que vivan cerca o lejos, pero que se contacte con él o con ella. Hay personas que, por ejemplo, tienen la ilusión de ganarse un chance, la ilusión de ganarse en la lotería, la ilusión de ganarse en el baloto, que son formas de encarmar a la humanidad con todos los que jugaron en ese fraude o en esa forma de robo que Satán se inventó en las esferas apagadas. Y la persona que dice ganar no sabe que se ganó no solo la plata, se ganó, óigase bien, el desdén, la tristeza, la amargura en proporción a lo que se apostó, lo que se puso, lo que se compró de la lotería o lo que se pagó. Se lo lleva el supuesto ganador. Por eso, si sus mercedes estudian, la mayoría de los que se han ganado esas mueren en condiciones mucho más paupérrimas a como estaban antes de caer en esa desgracia. Eso es una ilusión que Satanás ha sembrado en la esfera para engañar a los hombres y decirles que van a ser poderosos. Bueno, hombres o mujeres, varones o evas. Entonces, existen sacras y luceles, nos decía el maestro Kelly Museos y el maestro Samael. La sacra o la sagrada ilusel se llama Maya. En cambio, la vana ilusión es una malla, es una red, es una forma de encarcelarnos o encarcelarse. Lo mismo que hace el anzuelo, que le pone una carnada donde el pez va detrás de ese alimento, pero no sabe que dentro de ese alimento hay un peligro que es un gancho que no le va a permitir zafarse fácilmente y posiblemente sea el último día o el último instante. Entonces el maestro decía que el maíz activa, si es integral, activa las buenas ilusiones o las buenas imaginaciones, los buenos proyectos de vida que nos tengamos como hijos de Dios.
La mayoría de los demonios sacerdotes negros que ofician en los diferentes medios o pedazos de comunicación de la tierra, llamados medios de comunicación, le dicen a la gente: sueñe, sueñe, haga sus sueños, viva sus sueños. No, señores, eso es programar dormirse la conciencia. Los hijos de Dios proyectamos o proyectan. Y es lo que Dios nos manda a hacer. Proyectar es usar el proyector. Y el proyector, ¿qué usa para poder que su imagen se refleje al frente? Un rayo, un emisor de luz. En el cuerpo se llama la glándula hipófisis y la glándula pineal. Son las dos glándulas de los proyectos de vida. Las personas que tienen la glándula pineal grande es porque han encarnado varias líneas de sus mahatmas o su alma humana en su cerebro. Que es un fornicario, no importa. En otros retornos ya las tenía conectadas y en este retorno las tiene, las puede conectar más o las podemos después, las puede desconectar más. Empero, existen muchos líderes que uno se encuentra en el caminar y se da cuenta que son grandes almas, que están esperando esta sagrada doctrina para despertar y no seguir descargando sus almas, sino que encarnen la paz, la ciencia de la paz que llama la paciencia, que es el 8. ¿Y qué es el 8? El octacosmo es la mutacel, el cruce de ida y Pingalá ascendiendo por la columna, o sea, los dos filaciertos nerviosos que hacen que los espermas, el foad del esperma varón o el foad del óvulo femenino, convertido en vitrio luz o luz vítrea, luz cristalina, ascienda. Por eso en una pareja es mucho más fácil la evolución, basándose en el sexo casto. Pero qué karma es una pareja fornicando, porque destruyen más que cualquier otro, porque el vitrio luz de la dama se puede convertir en un evaporador, óigase bien, o mejor, en un dilatador de la energía para caerla, hacerla caer, como pasa en una olla que no se sabe regular la temperatura o el fuego y el agua se derrama, en vez de evaporarse se derrama, porque no se sabe manejar el caudal de temperatura o el nivel de excitación que se requiere para poder convertir el fuego que está debajo del vaso de ella y el agua que está dentro del vaso de ella, que es el que el varón tiene cuando se une a su sacra posa y empiezan a elevar la energía sexual. Cuando se une a su sacerdotisa y empiezan a elevar la energía sexual para que ascienda volatilizada. O sea, el mercurio es volátil, por eso tiene alas. Pero ¿dónde nacen las alas del caduceo de Mercurio o del ángel? Pues ahí en los omoplatos. Las alas no nacen en los riñones, no nacen en los hombros, en los omoplatos, ahí en los dorsales. ¿En dónde? En los dorsales, ahí al lado del corazón. Ahí nace, oígase bien. Cuando la Eva logra elevar al hombre hasta el chakra cardíaco y pasarlo hacia arriba, lo salvó, nos salvó. Y eso se logra con control de la temperatura o del fuego de ella y de él. Si no se derrama esa agua o ese líquido. Pero si se sabe mantener una temperatura adecuada, se empieza a evaporar. Y ya después se puede subir bien mucho la temperatura, pero ya el recipiente no va a derramarse porque el agua se evaporó y ya lo que queda todavía líquido no se derrama porque está por debajo de los niveles del peligro del derrame, o sea, está por encima del chakra verbal, que es donde ya el peligro de derrame desaparece. Cuando la energía llega al chakra del verbo, ahí está el chakra de la voluntad, ahí está el chakra de la palabra creadora, ahí está el chakra del telema. El hijo de Ulises se llamaba Telémaco, que significa el que tiene más capacidad de proyección. Eso significa tele,
Proyección o Proyexel. Entonces invito a que estudiemos la doctrina taoísta con un sentido más tridimensionalizado y más espiritual a la vez. Porque la criatura que practica la conexión de la autoobservación debe saber que la materia prima de la autoobservación se llaman, óyase bien, las proteínas. Una de las materias primas, las proteínas o los aminoácidos. La otra se llaman los carbohidratos, glúcidos o azúcares o almidones, pero no azúcar blanco. Estamos hablando de los integrales, los completos. Y los otros son los ácidos grasos o las grasas poliinsaturadas, o sea, no saturadas, no difíciles de procesar. Eso significa poliinsaturada. Muy insaturada significa muy fácil de mutar. Ahí encontramos el aceite de oliva que se come crudo. Encontramos el aceite de aguacate o presea gratísima. Encontramos el aceite de linaza prensado al frío, porque los que son dilatados con calor no sirven para lo mismo. Ya son saturados y no cumplen esa misma función. Por eso el aceite que la obra de Dios expende a la esfera es un aceite prensado en frío, o sea, la prensa es por presión del cereal o de la oleaginosa para que el aceite se separe de la harina y pueda separarse o sacarse sin necesidad de pasarla por calor. Lo mismo que pasa con la semilla de la oliva. Se presiona con dos rocas o dos masas de metal y el aceite sale. Y ahí es donde empieza a darse el aceite prensado en frío o al frío, porque no se utilizó el calor, porque el calor eleva, al elevar la temperatura, se volatilizan muchos elementos y lo que queda cuando se enfría es una grasa saturada que no es recomendable para la salud y la mutacel del estudiante. Cuando tenía más o más 15 liocrones de edad, este cuerpo físico, esta bacteria que la divinidad me ofrendó, me acuerdo que un día le pregunté a un misionero gnóstico, que era uno de mis asesores, de mis consejeros, que yo quería acabar con el flagelo de los sueños eróticos, sueños húmedos. Y él me dijo una verdad que posteriormente el maestro Kelly Zeus nos la clarificó. Entre tanto que haya producción de esperma en cantidades extraordinarias y que el nivel de mutacelo de aprovechacierto no sea el más eficiente, van a haber sueños eróticos, porque son mecanismos de impulso para que se suba o para que se baje. Entonces este señor gnóstico me dijo, vea, úntese ahí en las gónadas todas las noches antes de acostarse. Así me dijo, aceite. Y yo le dije, ¿cuál aceite? Me dijo, de castor. ¿Qué es eso? Le dije, porque yo conocía el castor como un animal o un activien que hace sus nidos cerca al agua o en el agua. Dijo, no, aceite de castor es el mismo aceite que llaman aceite de ricino, que es el mismo aceite de un vegetal, que la semilla está protegida por una esferita llena de púas y se llama la higuerilla. Óigase bien, higuerilla. Ese es el aceite de castor que algunos llaman así. Es el mismo aceite de ricino.
el aceite de ricino, que me lo untara ahí en las gónadas calientico, y que con eso yo iba a poder controlar los sueños eróticos o las poluciones nocturnas o los ataques en la noche o los accidentes en la noche, como lo dice la Sagrada Escritura hebrea. Empero, obviamente, son ayudas paliativas, porque la clave de la autoobservación es que reconsideremos. Dialogaba con una hermagda que me insistía en que era bueno que volviéramos y redijéramos la importancia de la autoobservación para poder despertar. Es que la autoobservación no es una aptitud relegada al pensamiento, no, es una actitud de conciencia, y esa actitud se tiene que convertir en aptitud, o sea, con P, aptitud, o sea, estar aptos para que eso sea real. Y por eso aterrizar el sofisma de distracción que vamos a despertar solo si mantralizamos un mantra, si hacemos la clave de sol, sujeto, objeto y lugar, eso es, toca hacerlo todos los días, y de hecho lo hacemos. Pero la materia prima para que esa energía que se va a proyectar o se va a visualizar, a interiorizarse en la observación de los 7 chakras, requiere energía, y esa energía no sale de la nada, no señores, sale de los 3 paquetes de aliciertos, que son 3 estados de conciencia que Dios materializó para que despertemos, y son los aminoácidos o proteínas integrales y su sabio aprovechamiento, los carbohidratos o los azúcares, glúcidos o almidones íntegros, naturales y orgánicos, y su sabio aprovechamiento, o sea que hay que saber cómo se aprovecha, y las grasas o ácidos grasos y su sabio aprovechamiento. Una persona que coma aceite de marrano, que coma aceites refinados, de esos que venden en los supermercados comunes y corrientes, vea, puede que practique todos los días clave de sol las 24 horas del día y no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque está distrayendo la conciencia con un engaño. Porque ¿de dónde sale la energía que impulsa el despertar? Pues del semen, no hay de otro lugar. No hay, no lo hay. Es del óvulo y del semen que nosotros podemos ascender por la columna, porque lo otro se convierte en energía para nutrir la materia o la bacteria. El semen se convierte en energía para ascender los seres, despertar nuestra conciencia. Entonces, es bueno aclarar esto, no nos metamos mentiras. Si no hacemos cambios en la raíz, el árbol no va a crecer. Un bonsái, ¿por qué es enano? Porque le mochan las raíces, se las atrofian. ¿Y cuál es la raíz? Pues los fundamentos. El que quiera despertar la conciencia debe ir a los fundamentos, y no está perdiendo el tiempo. Por eso el maestro vino a corregir todos los errores que cometíamos como esoteristas, creyendo que si mantralizábamos el mantra Om 1 hora, entonces íbamos a despertar. Sí, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? Si la materia prima o la materia prima que hace que eso sea real, estábamos comiendo arroz blanco, maíz procesado, maíz transgénico, verduras, cereales, legumbres y otros con niveles de contaminación, y ni siquiera hacíamos el esfuerzo por empezar a seleccionar algo mejor. No lo hacíamos. ¿Y por qué? Porque no sabíamos. Por eso el maestro vino y dijo: somos hombres, óigase bien, del futuro, que vinimos a cambiar vuestro pasado. O sea, ellos se regresaron en el tiempo para que nosotros no cometamos los errores que más adelante nos iban a hacer perder o fracasar en el camino. Por eso los maestros encarnaron en cuerpos humanos o humanos, para hacerse chiquitos y como igual o parecidos a nosotros, y enseñarnos cómo hacer la plana bien hecha.
O sea, cómo hacer las cositas mejor. Pero eso requiere telema, voluntad, porque hay gente que aunque se le dice estas cosas, no lo practica, no lo practicamos. Usted sabe que es así. Entonces, los cereales son, por ejemplo, en Oriente el arroz, en Estados Unidos el trigo, los pieles rojas, las tribus indígenas estadounidenses eran el trigo. Aquí en el sur, los mayas, los incas, el maíz, la quinoa. ¿Por qué todos acertaban en una semilla la evolución? ¿Por qué todos? Porque es que ahí nace el despertar, por favor, entendamos. Nace ahí en la viteria prima. Por eso el Cristo se hizo carne, porque él hubiera podido estar en la quinta dimensión ayudándonos. ¿Por qué se hizo materia o viteria? ¿Por qué? ¿O es que no tenía poderes para desde los mundos superiores ayudarnos sin menestencia de tomar cuerpo físico? Porque el traalto es un traalto homeopático. Símil cura símil, o sea, tienen que bajar, hacerse en carne y hueso y estar entre nosotros, como fue dicho. Y el verbo de Dios, el poder de la creación se hizo carne y hueso y habitó entre nosotros para que lo viéramos, lo oyéramos, lo sintiéramos, pudiéramos tocar, medir. Pero los seres humanos lo que hacemos es matarlos, perseguirlos, difamarlos, calumniarlos, ojalá comerlos, como ha pasado. Pero aún así ellos vienen, ese es el amor de un Dios, vienen para hacernos y ayudarnos. La decisión o la decisión es de todos y cada uno de nosotros o de nosotros. Entonces, hacer las prácticas de los chakras es importante todos los días, es una técnica de autoobservación para despertar. Pero la energía que hace que esa fuerza suba por la columna nace de las gónadas, y de las gónadas el esperma se forma de aminoácidos, ya lo dijimos, de carbohidratos, azúcares lúcidos y de grasas no saturadas. Ese es el semen mutable que va a despertar la conciencia si logra llegar hasta el sexto chakra. Pero el sexto chakra no se va a llegar así nosotros hagamos 10 millones de vocalizaciones al día. Si no hacemos cambios en nuestra conducta, no hacemos cambios en nuestra semilla, porque la semilla cambia. Hay gente que dice, no, yo ya hice cambios, no sea mentiroso. He visto a gente que uno a veces va a hacer la visita a algunas personas que se supone que son esoteristas y le invitan a uno a comer cosas que no son. Es que un jugo que dicen que jugo 100% natural, vendido en una bolsa que llaman metalizadas, y es persona que ya conoce la doctrina. Maestro, que ahí dice 100% natural, o sea, creen en las mentiras porque están acostumbrados a decirlas y a hacerlas. Y el que lleva lo contrario es un fanático, dicen ellos. Ay, no, maestro, no hay que ser tan fanáticos, porque violar la conciencia de vez en cuando es supuestamente un equilibrio. ¿Será verdad? Contésteme, estimado hermano. ¿Será verdad que si viola la conciencia o violamos la conciencia de vez en cuando, entonces somos personas equilibradas? Y el que no la viole, uy, es un fanático, un desequilibrado. ¿Será verdad? ¿Será verdad que la mediocridad es el estandarte y la bandera que identifica a una persona que busca el despertar real? Yo les pido el favor que me tengan paciencia o me perdonen si es que los ofendo con estas palabras y a veces el tono que se usa. Hay gente que me ha llamado y me dice, maestro, su merced a veces es como muy envalentonadito. Perdónenme o ténganme paciencia, no lo hago con el fin de hacerlo sentir mal. Es un mensaje que el Padre me invade y me imbuye para que lo haga, que lo diga, lo proyecte, pero sus mercedes toman la decisión. Otro cereal que en esta sociedad está la cebada,
está el centeno, está la avena. Esos cereales o espigas son la encarnación de Job en nosotros en forma bioquímica, para que si lo sabemos aprovechar, porque quiero decirles esto que es el saber. ¿Qué es saber aprovechar? Saber apropiar los nutrientes presentes en un alimento exige que entendamos que primero es masticación, luego es digestión estomacal, luego es absorción duodenal o el intestino delgado, duodeno, yeyuno, ilion, luego es apropiación, o sea, que de la sangre entre a cada uno de los órganos a formar células nuevas o tejidos nuevos. Eso se llama apropiación, o sea, encarnación o encarnacel de la materia o de la bacteria. Y eso solo se logra con sacrógesis. Si su merced cree que en este siglo XXI se va a poner en loto y va a hacer que todos los procesos de alquimización del templo se hagan, no se engañe, estimado hermano o hermana. Es una mentira. En esta época, por eso vino el Buda, que fue el señor de la meditación pasiva, a enseñarnos la meditación activa. Por eso vino Lao Tse, que fue el señor de la meditación pasiva, a enseñarnos la meditación activa. Porque en esta época, si nos quedamos quietos, nos morimos, retrocedemos, fracasamos. El movimiento consciente, pero ¿qué es el movimiento consciente? No es tirar pata y puño, moverse como una máquina, no es eso. Es que convirtamos el movimiento en una palanca o en un motor que unifique el pensacierto, el senticierto y la acción. O sea, el movimiento con una buena proyección mental, una buena verbalización, un buen mantra, una buena actitud positiva para alcanzar un objetivo. Eso se llama el proyector, la conciencia en nosotros, la inteligencia para saber qué es lo que vamos a pensar en el movimiento en que estamos haciendo el sacrógesis. Y eso decirlo es fácil, pero el ego no le gusta que uno se centre o se concentre. ¿Y cómo hacemos para neutralizar el ego? Ojo y oído a lo mismo. La muerte en marcha, comiendo carnes, es una mentira y un engaño, porque la muerte en marcha es la muerte al ego en marcha, y el que come carne es la muerte a la virtud en marcha. Es un fracaso comer carne y hacer prácticas de autoobservación y que la muerte en marcha. Es mentira, porque la energía que va a impulsar una de las dos tiene una materia prima, y si es oscura, no pierda tiempo. Un árbol de limones no va a dar manzanas. Por eso menestemos enfocarnos en la química, que es la base de la alquimia. Una persona que quiera mantralizar 50 millones de veces al día y visualizar el ego, tratar de hacer muerte en marcha, si la energía que está utilizando para hacerlo es una energía oscura, el ego se nos ríe en la cara porque antes le mandamos alimento y se burla de nosotros. Por eso hay que ir a la radicalización de las cosas. Radical es raíz, transformación radical es mutación radical. Tenemos que hacer cambios radicales desde la raíz. La raíz es aquí en la materia o la bacteria. Cuando a una persona se le dice, mire, madrugue, antes de que amanezca jamás esté acostado, haga prácticas antes de amanecer. Esto es la raíz del día solar. Pero la persona cree que es que si no come bien, que si no empieza bien el día y que va a durar invocando un maestro, invocando un mantra y va a obtener los mejores resultados, no nos engañemos. Tenemos que hacer integral todo el proceso. La raíz de la vida es el aire, oxigenar, respirar. No, que la gente, no, que hay que relajarse. ¿Cómo va a relajarse si no tiene oxígeno en las células? El sistema nervioso con CO2 se estresa, se cansa, se alborota, se activa, se rebeldiza. El gas carbónico produce desespero celular, reacciones instintivas. Entre tanto que el oxígeno, no, mucha gente dice, pero yo practico eso, no se mienta.
Todas las reacciones negativas de nuestra vida son falta de oxigenación adecuada. Esto es una raíz de vida y la falta de oxigenación es una raíz de muerte. O sea, la muerte en marcha es muerte a los defectos, en marcha es cambio los defectos en la marcha, ahí en movimiento. Pero vuelvo al tema, si tienen un oxígeno cochino metido en una metrópoli donde se huele a smog todo el día, es muy difícil. Hay que hacer el esfuerzo, sí, pero hay que por eso madrugar para que el oxígeno de las planticas, de los árboles nos den conciencia. Ese oxígeno es conciencia encarnada, luz de Dios encarnada, el tercer logos encarnado ahí, aquí y ahora. Pero todavía hay personas que insisten en que hay que solo ponerse a vocalizar, sí, pero hay que tratar integral inti. La persona que no se oxigena bien, se le saca la piedra, se le sale la piedra, se descontrola. Y vaya, dígale que oxigene bien. Y dice, sí, yo oxigeno bien. No, señor. Cuando hay reacciones de ira, de lujuria, de envidia, de pereza, de gula, de orgullo, de codicia, mal respirados estábamos. O sea, nos faltaba autoobservación verdadera. El oxígeno es el gas de la conciencia, o sea, de la autoobservación íntima. Por eso el pranayama es una clave para introducir más moléculas de oxígeno al cuerpo y que la conciencia se despierte. Pero los que respiran o respiramos tomando el aire por la nariz y exhalando el CO2 por la boca, estamos haciendo pranayama en marcha. Pero hay un pranayama lunar y hay otro solar. Si uno se va a un edificio a hacer pranayama en medio de Bogotá, en medio de Medellín, en medio de Nueva York, en medio, la verdad es que esas prácticas benditas sean, hay que hacerlas. Pero el efecto en medio de una metrópoli con tanta contaminación energética, física y metafísica, los logros no se van a ver como su merced los espera. Por eso los grandes maestros han ido a la naturaleza, al monte, al campo, no porque sean atrasados, es porque son más inteligentes, más conscientes que nosotros. No son bobos, ellos conocen, son despiertos. Los dormidos nos metemos en medio del smog y decimos, y que oración al Espíritu Sacro, oración a la Madre Divina y todo bonito, eso sirve. Pero por favor, por eso hay que ir siquiera un dominguito a la naturaleza, un sabadito, al monte, a un bosquecito, o si su merced vive en la ciudad, métase a un pulmoncito, a un parquecito que haya arbolitos, o debajo de un arbolito en la madrugada y verá que el efecto es distinto. Pero allá en medio de su apartamento con calefacción o con aire acondicionado y con espectro lumínico, con aparatos electrónicos, con estática, son enemigos, son residuales egoicos por montones que estaríamos recibiendo. Es como querer construir un muro en la cual se pone un ladrillo y se tumban dos. ¿Cuándo vamos a terminar de construir ese muro? Por eso, esforcémonos, por favor, por hacer que la mejor hora, las raíces de los fundamentos de la doctrina, los busquemos en la vida práctica. Esto no le gusta a Satán. Por eso, por estos días se está persiguiendo a todos los mones que más dan doctrina, que más le ponen el pecho a la doctrina, los persiguen, los difaman, los calumnian, a los maestros les dicen los peores crímenes que estas criaturas desadaptadas cometen, se los indilgan a los maestros y a los discípulos o a las personas que se están esforzando por impulsar la doctrina en cualquier lugar de la esfera. Porque ellos están llenos de CO2, ellos están ahogados y en el desespero ellos quieren destruir lo que sea, como una persona que está ahogando y una persona lo quiere salvar, se le monta al cuello y si no sabe se lo hunde hasta que lo mata y se mueren los dos. Por eso hay que saber salvar y hay que saber salvarnos para no ahogarnos con el que está siendo salvado. Pero vamos para adelante. Entonces, por favor, enfoquémonos a que integralicemos la doctrina, comprendamos la doctrina, no idealicemos el esoterismo, porque eso es exoterismo. Que la persona hace una hora de vocalización metido en una alcoba donde cierra hasta las ventanas y no entra ni aire por un huequito porque está haciendo frío, dice la gente. ¿Qué clase de prana o de energía va a impulsar? Por favor, digan.
Es como el que va a acelerar el carro y le mete el freno al fondo. Por favor, ¿qué le pasa? Está contradiciendo, estamos contradiciéndonos. Por eso estamos a tiempo. Por favor, tenemos que tratar psicológicamente en la autoobservación. Empero no nos engañemos creyendo que la autoobservación nace fruto del intelecto. No es así. Es fruto de la energía que impulsa al intelecto a ser cristificado. Y eso es en unos cambios en la forma como vivimos, como sentimos y como pensamos. Los cambios son en los 3 niveles. Por favor, hagámoslo. Y estos chakras que se deben iluminar todos los días para que interioricemos nuestra doctrina, nos harán que todas las glándulas de secreción endocrina que se conectan con los chakras hagan que nosotros movamos los aparatos, los sistemas, porque las glándulas endocrinas se mueven todos los aparatos y sistemas. Por eso la mutacel es por los sistemas, por el sistema endocrino. Endo es hacia adentro, crin es Cristo, hacia arriba, hacia adentro y hacia arriba. Benditos sean todos. Paz y luz, paz inverencial. Paz inverencial, venerable maestro. Hay una pregunta en el chat de la venerable Cerda Alquiviac. Dice, maestro, buen día, ¿me puede explicar por qué el Papa invocó a Lucifer? Bueno, ella dice que en un video que salió en YouTube, no, el video de YouTube está con base en esa expresión, o expresé el Papa. Esa es la pregunta hasta ahí, venerable maestro. Bueno, para que su merced sepan, Lucifer es amigo del Papa. Pero el Papa no es amigo de Lucifer. Ellos saben que el lucero de la mañana, el que sirve para subir o para bajar, y ellos quieren bajar. Y ellos hacen uso de Jacob porque quieren bajar, porque para ellos bajar es el cielo. Subir es el infierno. Acuérdese lo que en el Prometeo Lucifer desencadenado o en la rebelión de Belcebú, que Belcebú cuando el maestro Samael lo llevó a la puerta de un sol purgatorio, decía que eso era lo más terrible que le podía hacer, que se le ocurría traerle un infierno de esos. Porque para un demonio de alto nivel, o sea, de bajo nivel, la luz es lo peor, la oscuridad es lo más sublime. Ellos lo ven al revés. Y ellos saben que Lucifer los puede bajar rápido si quieren. Lucifer a todos se nos presenta y dice, ¿qué quiere hacer? ¿Subir o bajar? Todos los días se nos presenta y nos dice lo mismo. En cada instante nos está diciendo, ¿quiere subir o bajar? Lucifer, él es el señor de la talidad o de la conciencia. Él es el señor de la conciencia, es el caón que tanto los gnósticos estudiamos. Él es el policía de la conciencia. Y si está cumpliendo la ley, policía, tranquilo, siga, puede seguir. Pero si está infringiendo la ley, venga, usted va para el pote, va para abajo, para allá va. Y el Papa y los demonios más abonados de la tierra saben que Lucifer los puede bajar. Y ellos le piden ayuda a que lo bajen. O sea, ¿qué dice Lucifer? Bueno, si tú quieres que lo baje, lo bajo. Pero le pone tentaciones para que suba. Eso hace Lucifer. Al malo le pone tentaciones de una persona buena que lo convierta a la luz. Y al bueno le pone tentaciones de una persona mala que lo pruebe para que lo forje más a la luz. O si es su deseo, para abajo. Por eso es escalera para subir o escalera para bajar. Un día el maestro salió de caminata por allá, por un templo que Geoacuarios. Y resulta que se caminó más allá del lugar que se había proyectado caminar. Y la tarde o la oscuridad los tomó. Y algunos caminos que estaban medio abiertos ya estaban cerrados. Y le tocó al maestro hacer una transición y sacar
el pueblo a una vía de emergencia. Y resulta que aparecimos por allá, o sea, apareció en una tienda y no se había sustentado, no se había cenado. Y entonces preguntó el maestro, averigüe qué hay ahí de comer. Y preguntaron y todo estaba crudo. Y lo único que había así era pan blanco, ese pan blanco, con un poco de azúcar y mantequilla por encima. Porque lo otro que había era pura basura. ¿Y qué hizo el maestro? Que compraran todo ese pan blanco, le quitó el azúcar y la mantequilla esa que le echan por encima y que comiéramos. O sea, en medio de la circunstancia, de lo más peor, lo menos peor, para salvar un instante y luego salir a comer los manjares que corresponde a un hijo de Dios. Por emergencia. Pero hay personas que tienen todos los recursos para comer y dicen, no, es que a mí me gusta comer pan blanco. ¿Y qué? Es mi libre albedrío, porque los demonios confunden la violación de conciencia o lo que llaman el libertinaje con el libre albedrío. Oiga, es una equivocación que tenemos que corregir. Es que el libre albedrío es hacer lo que se le haga la gana, eso no es libre albedrío. Libre es que ya no está regido por la ley, o sea, la ley lo tiene suelto. Albedrío, alba significa amanecer. O sea, cuando una criatura ya despertó la conciencia, tiene libre albedrío. Ese ya lo liberó. Pero el que tiene la conciencia dormida y violada no tiene libre albedrío, lo tiene esclavizado, esclavo albedrío. El ego lo tiene sometido. No se confunda la libre elección con el libre albedrío. La persona puede elegir comerse el semáforo en rojo o respetarlo. La persona puede elegir dar la curva dar el volantazo de curva en la curva o seguir derecho para irse al precipicio. Esa es su libre elección. Pero ahí estaría violando la conciencia porque estaba trazada la ruta por donde debe transitar para no arriesgar su vida y se le dio la gana seguir derecho o por descuido o abandono, lo que sea, sueño, se mató. No puede decir, respeté mi libre albedrío, no sea mentiroso, no seamos mentirosos. Violamos la conciencia porque deberíamos estar en expectativa y ir por donde está el camino del equilibrio y el que respeta la vida. Muchas personas consideran, y lo he oído muchas veces, que dicen, no, es que a mí nadie me tiene que obligar. Es que, ¿quién va a obligar a qué? ¿Quién lo va a obligar? Pero hay obligatoriedades. A ver, digan, su merced, nadie lo tiene que obligar a respirar. Sí, pues no respire, a ver qué pasa. No lo haga. ¿Qué pasaría? No, nadie me tiene que obligar a comer. Bueno, nadie lo obliga a comer. No coma. Pues espérese a ver unos días, a ver qué pasa. A ver si es que su merced dice que hace lo que da la gana. A ver qué pasa. Que no, nadie me puede obligar. Yo soy libre. Nadie me puede obligar. Bueno, entonces no repose, no duerma en la noche. No duerma, tranquilo. Hágalo, se le da la gana. Hay leyes que son todas las leyes fueron puestas para que vivamos mejor. Pero Satán no quiere eso. Satán pone leyes para que vivamos peor. Y lo peor es que dice que él sí es libre y que él sí quiere libertad para los hombres. Hagan lo que se les dé la gana. O sea, él impone una ley en contra de la naturaleza, en contra de Dios. Trasnochen, tranquilos, no son libres, trasnochen, hagan lo que dé la gana, trasnochen, conmigo no hay problema. Que tiene 5 hombres o 5 mujeres, tranquilos, ustedes son libres. Hagan todo lo que quieran. Esa es la ley de Satán, o sea, violen todas las leyes. Y la gente dice que eso es libertad, ¿cómo le parece? No sabíamos que estábamos siendo sometidos por la ley de la esclavitud que Satán impone al hacernos violar la conciencia y nos hace convencer de que ahora sí somos libres. Imagínense, como le decía hace unos días a un señor que decía que sí era libre. Ya no paga impuestos, usted hace lo que quiere. Usted ya no para en semáforo en rojo porque usted ya es libre de todas las leyes.
no respira, no come, no duerme. Usted puede elevarse, caminar sobre las aguas porque ya la ley de gravedad no lo rige. Es un autoengaño vasto que se genera por nosotros, por nuestros egos, por los egos que hemos alimentado. Por eso les quiero invitar para terminar esta reunión de hoy a que por favor se proyecten o nos proyectemos a que integralicemos la doctrina en la práctica, en el pensar, en el sentir y en el hacer. Porque de lo contrario, va a pasar lo que nos pasó allá cuando salimos de Egipto. ¿Qué fue lo que nos pasó? Que empezamos a pedir carne. Empezamos a pedir carne. O empezaron a pedir carne teniendo maná. Si el maná tenía todos los micronutrientes que Dios da a su pueblo, que hasta la ropa se cambiaba y se mutaba, iba creciendo con el niño. 40 años duramos dándole vuelta al desierto. Y la ropa y los zapatos iban creciendo con la persona. Dígame qué química es esa. Es una tecnología avanzada que aquí, ¿quién la tiene? Dígame, ¿quién la tiene en la tierra? Entonces, esta doctrina que los maestros nos están entregando es para que nosotros vivamos mejor. Pero el Papa, él le pide a Lucifer que lo lleve para abajo porque abajo es el cielo. Toca. Dios le dice, bueno, si es su voluntad, va para abajo. Pero vuelvo y digo, mismo Lucifer le pone tentaciones al Papa para que suba, le manda tentaciones hacia el bien, porque es el entrenador, es el sparring, es el amor de Dios en la oscuridad para libertarnos. Bendito sea la sombra de Dios, o el Salmo 91 o Salmo 91. Hasta ahí la contesta, maestro. Gratitud, venerable maestro, dice la venerable ser del Kiviak, gratísimo maestro por la contesta. Bueno, a todos les agradecemos la asistencia el día de hoy. Gratitud, venerable maestro Colanda, a la venerable maestra Liz Barrio Alcer y su equipo. Y pedimos a un ser de la sala, a un varón, si no una Eva, que nos lee la oracel. Son tan amables. Maestro licencia, le habla Gabriela, maestro Arcolanda. Por favor, tengo una pregunta. Adelante, maestro. Gracias. El maestro, escuché lo que dijo la palabra San, que eso no existe. ¿Qué es lo que significa? Hoy en día se escucha Saint Germain. Me gustaría si puede el maestro aclararme para pues explicar a otros seres que están en estos grupos de Saint Germain, pero que usan la llama violeta, porque inmediatamente cuando el maestro habló, mi ser me dijo, mira, la palabra es ese y luego viene an. Por favor, maestro, gratísimas. Mire, madre, es un tema de verdad amplio. El tema de la llama violeta es el tema de la energía sexual que se ha mutado hasta el corazón. No es que se imagine el color morado y ya con eso tiene amor en el corazón. No, eso se llama un proyecto. Pero la esencia del proyecto es que tengamos energía de amor que llegue hasta el corazón a usiertar el amor poco o mucho que se tenga. Y nosotros creíamos que era solo imaginar una llama violeta alrededor nuestro, que eso tiene poder, claro que lo tiene, pero la esencia que impulsa ese poder, el maestro Harman, que los demonios le pusieron Saint Germain, que es un demonio en los abismos, antítesis de Harman. Saint Germain es Satán de los errores. Main es mente, es hierro, equivocación. Entonces Saint Germain es el demonio, es Satán de las equivocaciones. Y por eso es que encontraba una gente que decía que, no lo digo porque me contaron, conocí líderes de esa institución que es muy respetable también, hay gente muy buena allí, pero que no entendieron al maestro Harman, no lo entendieron, que ellos decían que ellos, por ejemplo, podían, un líder de ellos tenía un bar, vendía licor
licores y diferentes, digamos, exposiciones a músicas que pidieran los clientes. Y ella me decía a mí, yo invoco el poder de la llama violeta y lo pongo sobre el licor para que la persona que se lo esté tomando se conecte en conciencia con San Germán, con San Germain. ¿Cómo le parece? Un nivel de autoengaño, pero vasto, terrible, monstruoso, que le poníais que la llama violeta al guaro, a la cerveza, al brandy, al whisky, y que esos cuartos oscuros, porque tenían una taberna oscura, y llegaban ahí las parejas y la gente a comer, a tomar y a hacer cosas, y para ella le ponía llama violeta. Oiga, ¿cómo le parece la violencia de conciencia tan pasmosa que hay en nosotros, seres humanos, y que queremos burlarnos de Dios y ordenarle o darle órdenes a Dios, mandatos a Dios para que Él nos obedezca? Harman es un estado de conciencia, no un señor. Y resulta que, como el mismo maestro Kelly Zeus, que es Harman, significa manjar. El manjar es el monje tal, es el mismo, el señor de la sabiduría, el señor de la conciencia, es el mismo Zeus, Hindu Zeus. Siempre están los dos. Él vino a enseñarnos que teníamos que encarnar el Cristo en el huerzón. Teníamos que llevarlo de la raíz hasta el huerzón, o sea, hasta el centro de los 7, 8 chakras. Y nosotros, en la actualidad, la mayoría de los que dicen seguir a Harman tienen un pensamiento de engaño, no todos, pero muchos tienen pensamientos de engaño, en que si envuelven todo en color morado, entonces todo va a estar amoroso. Y se meten en una piscina donde hay larvas, escupas, hongos, pecueca, mal olor de axilas, hasta estiércol, lavados vaginales y fálicos, y dicen, yo le pongo la llama violeta y me puedo meter. Oiga, hasta ese nivel de engaño, y se comen un pedazo de carne, yo le pongo la llama violeta y puedo llevar la conciencia, venga para acá, y se come el pedazo de carne. Y claro, eso es lo que nosotros hemos estado haciendo. Y por eso vinieron los maestros a corregirnos eso. Pero la decisión o la decisión la tomamos todos y cada uno de nosotros. Gratísimas, madre, por la pregunta. Ojalá podamos hacer una conferencia más adelante que se llame así, la llama violeta o la llama morada, que es la llama del amor. Porque violeta, como el maestro nos explicó, en el castesacro la palabra violeta es violó el alma, eta es alma, violé el alma, o sea, hasta en eso vinieron a corregirnos para que no sigamos cometiendo errores. Solo que por el tiempo ya debemos despedirnos, madrecita, gratísimas por su pregunta, a todos por haber estado en esta conferencia gratísimas, paciencia, la cantaletica, los quiero mucho y Managda, Dios mediante a las 5 de la tarde, la hora común, estaremos volviéndonos a encontrar. Benditos sean paz y luz, paz inverencial. Gratísimas, maestro, gratísimas por la contesta. Y quiero decirle, el sonido, la frecuencia el sonido de su voz es la correcta, es lo que necesitan los seres o lo que requieren. El oído, el cuerpo, la viteria. Gratísimas, maestro Alcolanda. Muy agradecida. Hasta pronto. Actitud venerable maestro Colanda, actitud venerable ser. Ahora sí, pues a veces misma nos puede ayudar con la oración, es tan amable. Bueno, gracias, maestro, aunque no estoy preparada, pero bueno. Gracias, Dios, gratísimas Dios, Padre, Madre, por darme esta gran oportunidad de agradecerte, de abrir nuestras entendederas a través de la vibración de los maestres que están aquí en la GEA. Gratísimas, Padre, maestros, Kelion Seos Induceos, Samael Joab, Bator Weol.
Gratísimas por estar en la tierra y ayudarnos y traer toda esta sabiduría para que nuestros maestres den al mundo el conocer de la verdad. Gratísimas, Padre, y gratísimas a todos los seres presentes en la sala. Aum, aum, aum sea. Gratísimas. O sea, gratitud a vuestra merced, gratitud a todos los asistentes. Les deseamos que tengan un buen reposo despertando. Y Managda, estaremos a las 5 de la tarde con la ayuda del Altísimo. Tengan todos muy buen día lunar.